Bueno, ya el Tribunal Supremo de Justicia ha tomado varias decisiones. La más reciente es sobre el abandono de cargo. Así lo dice Sí, la Asamblea en desacato, sí, la Asamblea sí. Nacional. El tribunal menciona tres aspectos fundamentales allí para que los aclaren ante la audiencia, por Sí, favor. esta es una sentencia que pone coto o pone fin a esa diatriba, pues en que, o una diatriba que desde mi opinión, desde mi perspectiva, nunca debió haber existido, porque la Constitución aclara o ella misma deja claro cuál es la circunstancia en que se daba el abandono de cargo, en que debía darse el abandono de cargo. El abandono de cargo está establecido en el artículo 233, perdón, que habla efectivamente de las faltas absolutas del presidente, ¿no? Luego, en el artículo 234, en el siguiente, habla de las faltas temporales y dice qué ocurre cuando una falta temporal, cuando el presidente que ha sido autorizado para ausentarse por un tiempo determinado, la Constitución habla de 90 días, excede ese tiempo, ¿ok? O sea, excede la autorización. ¿Qué ocurre cuando eso? Bueno, la Asamblea Nacional decide si eso se pasa a ser una falta absoluta. Esa es la única razón que... Pero entonces ahí ocurren algunas circunstancias que deben darse para que eso efectivamente ocurra. Uno, bueno, debemos estar en presencia de una falta temporal, ¿no? Luego, un exceso en esa falta temporal. Pero un elemento importantísimo es que ese exceso sea libérrimo, es decir, o sea, por su voluntad, pues. No bajo ningún apremio. Por ejemplo, lo que ocurrió aquí el 11 y 12 de abril del 2002, pues. El presidente estaba fuera del cargo porque estaba secuestrado, pues eso fue lo que los hecho. Entonces, en este caso, para que pudiese hablarse de abandono, porque, repito, el artículo 233 solo dice, entre las faltas absolutas, el abandono del cargo decretado por la Asamblea Nacional. No dice más nada. ¿Cuál es el supuesto de hecho que debe darse para que pues, la Asamblea Nacional pueda decretar el abandono de cargo? Lo dice 234. ¿Okay? Y en términos generales, eso fue lo que puntualmente estableció o aclaró o dejó en claro la sentencia del magistrado Duber. Y bueno, tanto fue así que el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, acudió al TCJ a presentar su informe al país de gestión. Claro, aquí hay un elemento importantísimo, eso que tú acabas de... Porque bueno, todos los venezolanos sabemos que la Asamblea Nacional, por una actitud contumaz, pues una actitud en realidad inconstitucional, de no acatar las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, está en una situación particular que nunca se había visto en la historia venezolana. O sea, una asamblea, porque fíjate esto, la asamblea, ¿por qué en este momento todos los actos de la asamblea, todos, absolutamente todos son nulos, según la sentencia claro, que así lo establece, de la sala electoral, y ratificada por la sala constitucional ya en varias sentencias posteriores? Bueno, por una razón muy simple. La Asamblea Nacional pareciera motivo de risa incluso lo que te voy a decir. La Asamblea Nacional se arrogó la última interpretación de la Constitución, pasando por encima de lo que establece el artículo 335 de la Constitución, que el último intérprete de la Constitución es el Tribunal Supremo de Justicia. Así lo establece. Entonces, como la Asamblea Nacional interpreta a su real saber y entender la Constitución, y si las decisiones del Tribunal Supremo no se adaptan a la interpretación de la Asamblea Nacional, ellos deciden no acatar las decisiones. Entonces eso crea un estado de verdad de cuasi anarquía en el estado, en Venezuela, pues. Y eso es inadmisible. Otra cosa que quiero aclarar, Omar, es lo siguiente. Se habló mucho, ya no se habla tanto, pero se habla mucho de un conflicto entre poderes o un choque entre poderes, por decirlo de alguna manera. Eso no es cierto, eso nunca ha ocurrido, por lo que te voy a explicar. Para empezar, la Constitución no está diseñada para que los poderes se enfrenten. Eso no es para eso, pues. La Constitución es muy clara cuando dicen que las ramas del poder público, porque incluso la expresión poder es una expresión, y valga lo que voy a decir, una expresión infeliz de la Constitución. Porque la Constitución, poderes se utilizaban en la época de Montesquieu, porque efectivamente habían poderes internos que se sopesaban, o que había un equilibrio de poderes en ese momento. Pero en la actualidad no. La diferencia, en la actualidad estamos hablando de ramas del poder público, porque el poder público es uno solo. ¿Okay? Entonces, como no está diseñado para que, la Constitución no está diseñada para que las ramas del poder público peleen, ¿qué pasa cuando una rama, en este caso la rama legislativa,
se empeña en salirse de la Constitución, como ha ocurrido. Bueno, hay una rama que debe mantener el equilibrio, y es la rama judicial. Entonces, ¿qué está haciendo el Tribunal Supremo de Justicia? Cada vez que la Asamblea Nacional se sale del carril constitucional, lo vuelve a colocar en el carril constitucional. De manera que ahí no puede haber pelea, ahí no estamos hablando de pelea. Uno está saliéndose del carril y el otro está cumpliendo sus funciones, encarrilándolo nuevamente. Claro, lo que decía el presidente Maduro, si él no va al TCJ a rendir su informe de gestión, entraría en desacato el presidente de la República. Sin duda. Ahora bien, no hay esa lucha de poderes o ese enfrentamiento de poderes como usted lo aclara. Pero ¿qué consecuencias entonces para la Asamblea Nacional que entra en desacato? Y el jefe de Estado ese día en su entrega de informe a la Nación decía que si un señor iba por ahí a 180 kilómetros por hora y atropellaba a alguien, tenía que pagar, tenía que hacerse justicia. Claro. ¿Qué pasa ahora con la Asamblea Nacional en desacato? ¿Cuáles son las consecuencias para los que allí están? Claro, fíjate, aquí estamos hablando, en Venezuela existen 5 ramas del poder público, ¿no? Si bien el Tribunal Supremo de Justicia debe encarrilar las actuaciones de la Asamblea Nacional como cuerpo colegiado dentro de la Constitución, existen otras ramas del poder público que también deben actuar desde mi perspectiva. O sea, existe la rama del poder ciudadano, ¿ok? Existe dentro de esa rama está también básicamente el poder ciudadano, ¿no? Que debe abrirse una investigación a los diputados que yo estoy convencido que debe ser así, que en la actualidad están actuando totalmente al margen de la ley, porque una vez que están entrando en desacato, ellos ya no actúan como cuerpo colegiado. Claro. Ellos ya tienen responsabilidades penales y civiles y administrativas a título personal, pues todo lo que están haciendo los diputados de la Asamblea Nacional, de la bancada mayoritaria, lo están haciendo ya a título personal, porque ellos saben que están al margen de la ley. De modo que yo pienso que sí, debe haber una actuación más contundente, deben involucrarse otras ramas del poder público, ¿okay? Otros órganos del poder público, la Fiscalía General de la República, hay que imputarlos. Ahí hay usurpación. Si usted me pregunta mi opinión, claro, como yo no decido sobre esa causa, no estoy ni siquiera adelantando opinión, pero ahí hay evidente usurpación de funciones, es más, hay incluso un acto de rebelión. Las leyes no piden permiso ni las leyes están para negociarse. Pues, ¿okay? Ellos están transgrediendo las leyes, están transgrediendo el Estado de Derecho, están subvertiendo el Estado de Derecho y en consecuencia tienen que hacerse responsables de las consecuencias de esas acciones.